Vamos a ver si tengo la mano acá. Los ejercicios, el 3, el 7, el 11, y el 15. Pero eso es solo la primera parte. Estos son potencias. Uno, dos, cuatro. El 1, el 2 y el 4. Ok. Esos son los ejercicios que procurar hacerlos bajarlos. En este caso, el primero es el más largo, tal vez, dejémoslo después. Primero nos ambientamos a los ejercicios más cortos, digamos, como el caso del 7, el 11 y el 15 es algo larguito, pero más, bueno, pero no tanto. Bueno. Entonces, este primero está, no, pero este dijimos que no, ¿verdad? Que es más largo. Todavía no. Mejor con el ejercicio número 5. Creo que el 7, el 7. Les quiero decir, parece que ya les expliqué en las discusiones anteriores que esto se puede resolver de diferentes maneras, pero a veces se mete uno a, ¿cómo se llama?, a otras. Se pueden utilizar identidades, varias identidades. Ahí tenemos en la página 2, si no me equivoco, como un montón de identidades trigonométricas. Entonces, esas nos van a servir también bastante para trabajar estas, ¿cómo se llama?, este tipo de integrales, de potencias de funciones trigonométricas. Aquí está la potencia al cubo, seno de R elevado al cubo, que es lo mismo seno al cubo de R. Le ponemos ahí el cubo. ¿Se recuerdan que eso, yo les he dicho también de que esto es igual a ponerlo la integral de todo entre paréntesis, digamos, seno de R, y aquí ponerle al cubo encima. Es lo mismo, ¿no? Es la misma cuestión. Pero a veces la nomenclatura que se ocupa es ponerle aquí, después de la palabra sen, de la abreviatura de seno, a sen al cubo, y entre paréntesis R. Es lo mismo que eso que he puesto ahí a la derecha. Pero bueno, entonces les decía de que ahí pueden resolverse de diferentes maneras, que tratar de ocupar identidades, puede llegarse a una respuesta equivalente, pero el problema es que a veces puede uno dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Llegar acá en pues, integrales de x igual a n. Entonces, en el caso tanto m o n es un entorno de partes. O sea que tanto n dentro del coseno
o el exponente de la, ¿cómo se llama? Sea impar. Es decir, que sea impar en o impar, puede ser impares, impar en ambos impares. Entonces, y aquí se ve el método, ¿no? Si uno entonces, no sea impar, es quitarlo. Entonces, está solito, no algo que digamos, no es el seno, es de entonces la interés es escribirlo, darle seno de R, este sería al cuadrado, esto voy a quitar 1, y entonces sería por el seno de R. Ya le quité 1, o sea, hice seno, lo descompuse, mejor dicho, seno al cubo como seno al cuadrado por seno de R. Entonces, la idea es de que esto que está aquí ya no se toque. Y eso sale prácticamente inmediato. Porque este va a ser el diferencial de la nueva variable, de una nueva variable. Entonces, lo que se hace es, lo que resta, yo le quité 1 ahí al seno al cubo y me quedó entonces lo que se hace es eso que al que le quité 1, que me quedó seno cuadrado, eso lo convierto con una identidad trigonométrica, lo convierto a coseno. ¿Cuál es la identidad que puede ocupar ahí ese seno cuadrado? Perdón. ¿Cuál es la identidad 1 menos coseno cuadrado de x. ¿Perdón? 1 menos coseno cuadrado de Esa x. es la que se ocupa ahí. Hay otras identidades trigonométricas, pero si uno ocupa otra identidad, ya la regó, porque entonces se le va a alargar el problema. Entonces la que hay que ocupar es esa, que esa de seno cuadrado de R más coseno cuadrado de R igual a 1. Entonces se despeja y nos queda 1 menos coseno, ¿verdad? ¿Qué me falta ahí? El cuadrado, ¿verdad? Y el otro, como repito, ese no lo tocamos. Ese otro no lo tocamos. Lo dejamos igual. Lo que hemos descompuesto en términos del coseno es este, seno cuadrado de R. Y haciendo eso ya es prácticamente inmediata la solución. Lo que hay que hacer, se hace, ¿cómo se llama aquí? Se hace U igual al coseno. Haciendo U igual al coseno de R, ya se hace la solución. ¿Por qué? No, se pasó. ¿Sí? Tampoco este es este.
¿Cuál es la derivada del coseno? O sea, el diferencial de u, ¿a qué es igual? Pues Menos deriva de seno. eso, ¿no? La derivada del coseno, ¿cuál es? Menos seno. Menos seno de r. Menos seno de r. Por el diferencial de r. Miren, aquí está seno de r, diferencial de r. Entonces, aquí nos va a quedar 1 menos u cuadrado, porque u le llamamos al coseno de r. U le llamamos al coseno de r, entonces aquí nos va a quedar u cuadrado. Y seno de r, ¿a qué es igual? Ah, aquí tenemos un problema, ¿verdad? Porque aquí tenemos que Y no era primo. la, Ah, sí, 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 sí. ¿verdad? Es menos seno. La derivada del seno sí es coseno. Entonces, quiere decir que allí, pero está bueno, hay que, ¿cómo se llama? Pues, pude haberme equivocado, ¿no? Entonces, el menos de u es igual a seno de r diferencial de r. Entonces ya tenemos todos los ingredientes para hacer el cambio total de variable. Entonces, esta integral que tenemos allá, la que tenemos ahí, sería igual. ¿Cómo nos va a quedar ahora? Integral ¿de qué quedaría? ¿Cómo dijimos que iba a quedar eso? 1 menos ¿qué? Ya me olvidó. U cuadrado. U cuadrado, ¿verdad? Porque u le llamamos al coseno, ¿verdad? Entonces u elevado al cuadrado. ¿Y aquí qué vamos a poner? Menos de u. Ah, pero ese signo menos nos hace estorbo, entonces mejor le ponemos también paréntesis, ¿verdad? Le ponemos, lo voy a poner así, ¿verdad? Pero, porque si lo dejamos el menos ahí, daría un error si no le ponemos paréntesis, porque es un producto. Entonces, para evitar eso, bien, lo hubiéramos mejor sacado primero, ¿verdad? De la integral. Pero bueno, lo vamos a hacer en el siguiente paso. Entonces, eso va a ser igual. Ah, ¿qué vamos a sacar? Va, el signo menos lo podemos sacar de ahí. Ya nos queda 1 menos u al cuadrado y es prácticamente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Qué se haría ahí? ¿Qué hacer ahí? Ayúdenme. Creo que se podría separar las integrales. Separar, ¿verdad? Pero teniendo cuidado con este signo menos. Entonces, para evitar problemas, por de pronto mejor le voy a poner así, ¿no? Y lo separaríamos como el integral de u sería, ¿verdad? Menos de u al cuadrado porque ¿cómo separar? Y esto sería igual a es contar U sobre 3. Sí.
¿Qué es lo que faltaría? Y ahí ya integramos. Hola, ayúdenme. Recuerdo que tanto n como m, ya sea n es impar, o sea, el exponente de la función seno sea impar, o el exponente de la función coseno sea impar. Quiere decir que puede ser impar uno o impar el otro, pero también pueden ser ambos. Entonces el procedimiento es lo mismo. El problema aquí que tenemos es de que podemos escoger cualquiera, ¿no?, de los dos para hacer el mismo proceso que acabamos de hacer. No sé si está claro. Y por eso que dando respuestas. Porque los dos se pueden hacer tanto quitándole o descomponiendo el seno o descomponiendo el coseno. No sé si me logro explicar. ¿Cómo creen que cómo lo hacemos? O sea que en este caso sería coseno, sería seno cuadrado por coseno y sería seno al cubo, por así decir. Si tocamos el coseno al cubo, pues entonces descomponemos coseno cuadrado por coseno y lo trabajamos así. Pero alguien puede decir, no, yo voy a mejor descomponer el seno, que lo pongo como seno cuadrado por seno y el seno cubo. Exactamente, uno o el otro, pero no ambos. Entonces, si lo hago de una forma, me va a dar una respuesta. Y si lo hago de la otra, me da otra respuesta diferente, pero al final son equivalentes. ¿Cómo podemos saber si son equivalentes? Pues tratando de llegar de una respuesta a la respuesta una es la misma, son equivalentes con la otra. Hay que confiar en lo que hacemos. Entonces, podemos hacerlo. ¿Cuál escogemos? Coseno. Yo me iría mejor con el seno. ¿Por qué? Quiero ver, ¿cómo lo hicimos anteriormente? En el anterior nos fuimos ya estaba el seno, ¿no? Sí, mejor irnos por el coseno, tal vez, va mejor, más fácil. No importa, hagámoslo después lo hacemos de la otra, o ustedes lo hacen de la otra forma, ayudándome ahí. Entonces, escojamos uno rápidamente. Vale, veamos. Puede descomponer el coseno. Entonces, si voy a descomponer el coseno, pues esto no es igual, ¿no? Entonces voy a descomponer el coseno como coseno al cuadrado de y por coseno de y. Y ahí ya se acabó la cosa, ya el proceso es lo mismo, ¿no? Diferencial de y. Porque este ya no lo voy a tocar. Pero esto, ¿qué tengo que hacer con este? Este ni el primero lo voy a tocar. ¿Qué tengo que hacer con esto? O sea, el que se descompone, se le roba una potencia, digamos, a la 1, o sea, la expresión elevado a la 1, y el otro lo pongo en términos de ¿qué? Del seno. Ese lo tengo que descomponer. Y este va a quedar también como seno, entonces no hay problema. Entonces, ahí tengo que aplicar la identidad. Entonces, este lo dejo igual todavía, ¿no?
Y este que está acá, el coseno cuadrado, es el que voy a descomponer. Lo voy a descomponer en 1 menos seno al cuadrado de x, ¿no? Coseno de y de y. Entonces, esta es la clave de todo, ¿no? Ir arrastrando eso, ¿no? ¿Y a quién vamos a llamar U? ¿Cuál es el cambio de variable? O W le voy a poner. ¿A quién voy a llamar W? Entonces aquí aplica al seno. Al seno. Al seno. La derivada del seno, ¿cuál es? Coseno. Ya voy a obtener el diferencial ese. Esa es la clave de todo. Entonces le voy a llamar W al seno de Y. ¿De acuerdo? Entonces, el diferencial de W, que es igual, es coseno de Y diferencial de Y. Y ya obtenemos lo que está acá, coseno de Y diferencial de Y. Por eso que se le llama U al seno. Por eso que hay que poner todo el resto en términos del seno para obtener que la derivada o el diferencial del seno es coseno de Y diferencial de Y. Ya teniendo eso, ya hacemos el cambio de variable. Entonces, ¿cómo nos quedaría con el nuevo cambio de variable? Díctenmelo. Vamos a ver, pero voy a poner, todavía no se me apresuren. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo nos va a ir quedando? Elevado paréntesis. Entre paréntesis U menos U cuadrado, cierre paréntesis por diferencial de U. Y aquí salió directo, ¿no? Y ya está. Ya eso nos queda con el nuevo cambio de variable, que ya sería fácil resolverlo, ¿no? Ya está listo. Pero ¿qué hacemos antes de resolver eso? ¿Qué hacemos para resolver eso? Creo que sería igual que el anterior, que podemos separar e integrales. Sí, pero para separarlo, antes de separarlo, ¿qué hay que hacer? Porque está dando problemas este U al cubo, ¿no? Entonces, U al cubo por 1 queda U al cubo. Menos U al cubo por U cuadrado, ¿cuánto es? Ah, disculpe, era W, perdón. Oh, Ahí me confundí con la U. Gracias. Gracias, muy amable. Ahí está. W a la cuánto quedaría aquí? A la quinta. A la quinta. Ahora sí ya lo podemos separar, ¿verdad? Incluso no tenemos ningún número acompañando ningún negativo, pues salió fácil. Entonces hoy sí lo separamos, ¿verdad? Sería la integral de cubo diferencial de W, la integral de W elevado por diferencial de W. Y ya tenemos esto es inmediato. ¿Cuánto da el primero?
es W elevado a la ¿cuánto? A la cuarta. A la cuarta entre 4, ¿verdad? Menos W elevado a la sexta entre 6 más la constante que teníamos. Esto es igual. Lo podemos poner también a un cuarto, lo podemos poner así, ¿no? En lugar de W sería seno, ¿verdad? Entonces sería seno elevado a la cuarta de Y menos un sexto de W, o sea, seno elevado a la sexta, ¿verdad? Y ahí tenemos la respuesta, ¿no? Ven, ahí tenemos una de las respuestas que están ahí en el folleto. Pero si alguien lo hace haciendo, ¿cómo se llama? Descomponiendo el seno y deja fijo el coseno, va a llegar a la otra respuesta que está ahí. Intentemos hacerlo de la otra forma. Ayúdenme a hacerlo. De la otra manera. Bueno, no sé si hay alguna pregunta por de pronto. Entonces, si sabemos aplicar el caso de estas potencias de funciones trigonométricas, son procesos inmediatos, ¿verdad? Si nos vamos por otras identidades que no son las que se plantean acá, híjole, a veces se llega a un ejercicio, por ejemplo, se puede llegar a hacer varias páginas y no llegar a la respuesta, o sea, no solucionarlo rápido, por ejemplo dicho. Por eso hay que seguir las recomendaciones del folleto, ver qué caso corresponde el problema y dejarse seguir con ese caso. Medio comencemos el otro. Ahora vamos a descomponer ¿cuál? Dijimos, vamos a hacer el mismo problema, pero ahora descomponiendo el seno. Es decir, vamos a poner seno al cuadrado de Y, ¿verdad? Por el seno de Y por el coseno elevado al cubo. Ese no lo vamos a tocar, ¿no? Entonces vamos a ocupar la identidad. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Dónde vamos a utilizar la E? Ayúdenme. Seno se cambiaría por 1 menos coseno cuadrado de Y. Seno cuadrado se cambiaría, ¿no? El que descompusimos, ese es el que esa que se descompuso y quedó al cuadrado, o podría haber quedado a la cuarta también. Imagínense que hubiera sido esto elevado a la quinta, el seno elevado a la quinta, se descompondría, siempre se le quita 1, que es el que va a servir de diferencial, ¿no? Por ejemplo, este seno de Y, diferencial de Y, va a ser el diferencial de la nueva, el cambio de variable, ¿no? Entonces, el cuidado siempre se le quita 1, pero si tuviéramos a la cuarta, por ejemplo, si aquí hubiera sido la cuarta, lo mismo se puede hacer, ¿no? Porque se podría descomponer al cuadrado y saldría bien largo, ¿no? Y todo esto elevado también al cuadrado.
Entonces, esto que aquí está aquí adentro se cambiaría por 1 menos coseno cuadrado de y. Y después hay que elevar al cuadrado. Entonces sería un problema largo, pero así sería el proceso. Pero bueno, aquí no es así, sino que es al cubo, entonces se descompone de esa manera. Entonces, como decía ahí el compañero, pues ahí vamos a descomponer 1 menos coseno al cuadrado de y. Aquí lo puedo ordenar, ¿verdad? Pero recuerden que aquí podemos poner coseno elevado al cubo de y aquí ponemos seno de y. Este va a ser el diferencial de la nueva variable, ¿no? El que le quitamos, ¿verdad? A la potencia impar de la función seno le quitamos 1 y ese que le quitamos es el junto con el diferencial de y va a ser el nuevo diferencial de la variable, del cambio de variable. Ahora, ¿a quién le vamos a llamar? ¿A quién le vamos a llamar U? Le vamos a llamar U al coseno de y. Diferencial de U es igual a menos, perdón, ¿sí alguien me decía algo? Menos seno. Menos seno, ¿verdad? ¿De acuerdo? Es decir que menos, hacemos lo mismo que hicimos en el primero, ¿no? Menos de U es igual al seno de y de y. Entonces el seno de y lo vamos a cambiar por mil. Recuerden, por ejemplo, antes. ¿Cómo nos quedaría el cambio de valor? Sería 1 menos U cuadrado y todo eso multiplicado por U al cubo por du, por menos de U, perdón, menos de U. Y ahí se resuelve y llegarían a la respuesta, a la otra respuesta que está ahí en el folleto, del mismo problema, las dos respuestas. No sé si está claro. Bueno, vamos. No podemos entretener mucho, que nos falta todavía más. Hoy hagamos este larguito. Este es cuando la potencia del coseno o seno son pares, los dos, ¿no? En este caso está solo el coseno, ¿no? Es el mismo caso. Y está solo, o están dos, la función coseno y seno. Elevado a un exponente par, la sexta, por ejemplo, se trabaja de la misma manera. O coseno al cuadrado, o coseno a la sexta, o coseno a la octava. Si está solito, también es el mismo problema, no importa que estén solo las dos funciones, seno o coseno. Ese es ustedes tienen algo cierto, pueden
componente que es 4. Entonces, escribir esto, ¿no? Primero vamos a hacer esto. Se puede poner coseno al cuadrado de x elevado al cuadrado. Y ahora se ocupa una identidad trigonométrica. Pero ¿cuál identidad? Tiene que, como repito, uno puede ocupar otras identidades trigonométricas, pero si ocupa otra, puede que llegue a la respuesta o otro equivalente que lo logre resolver, pero le puede salir más caro. O sea, mucho tiempo invertido en resolver esto. Entonces aquí, cuando el coseno, cuando el exponente es par, coseno al cuadrado así está solito, o que los dos exponentes son pares, en este caso está solito, la identidad que hay que ocupar le llaman con ángulo doble. Esto es igual a 1 más coseno de 2 veces el ángulo entre 2. Esa es la clave de este problema. Entonces, utilizando esa identidad, porque la identidad sí dice, ¿no? Hay varias identidades para el coseno cuadrado, que es 1 menos seno cuadrado, es una, ¿verdad? Hay otra que dice que el coseno cuadrado de x es igual a coseno de x, coseno al cuadrado de x menos seno cuadrado de x, parece. Ustedes ven. La que acabo de poner es esta, ¿no? Coseno de x entre 2. La del seno menos cambia por el signo menos, no más cambia, pero siempre es coseno de 2x entre 2. Aquí hay otra, ¿no? Coseno cuadrado es igual a 1 menos seno cuadrado. El coseno de 2x es igual a coseno cuadrado de x. Este es el coseno de 2 veces el ángulo, ¿ves? Entonces, son esas identidades son los que vamos a ocupar para los problemas con esta potencia de funciones. Pero realmente, para esas que son pares, por ejemplo, miren este pequeño proyecto, está el coseno solo a la sexta. Entonces se ocupa esa identidad. Entonces, permítanme un momentito, por favor. ¿Me permiten un momento? Estoy de vuelta. Entonces, cuando la potencia tanto de coseno está solito y es par, o seno solito es par, o que las dos funciones estén juntos, el producto de coseno por seno y ambos exponentes de la es par, se ocupan estas identidades trigonométricas. El coseno cuadrado de x es igual a 1 más coseno de 2x entre 2.
entre 2. Esa es la identidad que se ocupa. Y ya con esa ya no hay problema. Ya. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Pues, como tenemos un cociente elevado al cuadrado, elevamos al cuadrado tanto arriba como abajo, es decir, el numerador y el denominador. Abajo nos quedaría 4, ¿verdad? ¿Estamos bien? Nos quedaría 1 más coseno de 2x al cuadrado entre 4. Entonces ese 4 va a poder salir de la, ¿cómo se llama? Pero saldría como un cuarto. No sé si me explico. Pongámoslo. Vamos los pasos, mejor los pasos. Entonces quedaría 1 más coseno de 2x, ¿verdad? Elevado al cuadrado entre 4. Elevando al cuadrado tanto a 2x, me faltó ahí el 2. Se eleva al cuadrado tanto el numerador como el denominador. Pero les decía que ese 4 pues puede salir de la integral y nos queda el integral un cuarto, perdón, quedaría un cuarto de la integral de 1 más coseno de 2x elevado al cuadrado. ¿Y ahora qué podemos hacer? ¿Alguna idea para resolver eso? Ay. No sé si pero pienso que podría añadir la identidad de 2x. ¿Cuál identidad hay? ¿Cuál identidad? No, porque ese es el problema de que si no seguimos los pasos correspondientes puede uno estar ahí. No sé, comenté una vez que en un examen presencial, pues una alumna en un problema que se resolvía en media página, ¿verdad? O menos, ella llevó casi las 2 páginas y al final llegó a la respuesta. Pero yo cuando vi tamaño procedimiento y vi la respuesta, ya quizás copió, ¿verdad? Y yo se lo puse mal. Después me reclamó. Cuando le entregué la papeleta, mire, fui que yo ya lo revisé, me dijo, o sea, yo tengo bueno, mire, déjeme revisarlo tranquilamente, despacio. Y lo revisé, y estaba bueno. Lo que ocurrió es de que no llevó el procedimiento adecuado, sino que hizo una identidad trigonométrica, después hizo otra y regresaba casi al punto de partida, entonces volvía a hacer otros cambios de variables con otras identidades trigonométricas, así para no cansarlos hizo como 4 cambios de variables, 4 identidades, ¿verdad?, trigonométricas. Al final llegó a la que era y ¡pah! Llegó a la respuesta. Entonces hay que seguir los pasos adecuados, ¿verdad?, porque si no puede uno dar de vueltas. Ahí ya no hay necesidad de dar más identidades trigonométricas, simplemente desarrollar este cuadrado, ¿no? Entonces, desarrollar ese cuadrado, el cuadrado de la primera cantidad, el cuadrado de 1 es 1, más 2 veces el cuadrado de la primera, el cuadrado de 1 es 1,
por las segundas cantidad, más el coseno al cuadrado de 2x y todo multiplicado por el diferencial de x. Si separamos cada una de estas identidades, la integral de 1, la integral de... Estas son inmediatas, ¿no? Esta es inmediata, esta también es inmediata, digamos casi inmediata esta, o el 2 solo lo sacamos del integral. El problema que tenemos es esta otra, que llegamos al mismo caso, pues, al caso ese donde es par el exponente del coseno y está solita, no sé si me explico. Ahí sí tenemos que hacer otra vez esa misma identidad. ¿Cuál identidad? Pues la identidad de que el coseno cuadrado de x es igual a 1 más coseno de 2x entre 2. Lo único que ahí no tenemos el coseno cuadrado de x, sino que tenemos el coseno cuadrado del ángulo. El ángulo es 2x. ¿A qué es igual? Utilizando esa fórmula. O sea, utilizando esta identidad podemos encontrar cuál es el coseno cuadrado de 2x. ¿Alguien me podría decir cómo quedaría? Interpretémoslo así, miren, el coseno de un ángulo, el coseno cuadrado de un ángulo, el ángulo de aquí es x, el coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1 más el coseno de 2 veces ese ángulo entre 2. Entonces, ¿cómo iría acá? Esa es la clave de este problema, ¿no? Hola. Dígame. Duplicaría el ángulo. ¿Perdón? Estamos hablando de la identidad trigonométrica, que el coseno cuadrado de un ángulo, el ángulo más el coseno de 2 veces ese ángulo, x, entre 2. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? No al coseno cuadrado de x, sino que al coseno cuadrado de 2 veces x. ¿Cómo quedaría eso? No sería un coseno de 4x entre 2. Más coseno de 4x, correcto. Así sería. Sobre... ahí sí siempre 2. Entonces, si yo tengo coseno cuadrado de 5x, acá, coseno cuadrado de 5x, la identidad sería 1 más coseno de 10x sobre 2. Esto es clave, ¿no? Entonces, teniendo eso, lo voy a hacer así, ¿no? Porque vean por qué lo voy a hacer así. Porque lo podría separar. Ahí lo puedo separar en un preciso momento, ¿no? Lo puedo separar y poner el 1/4 corchetes y la integral diferencial de x. No sé si está claro.
y aplico la identidad hasta después. No sé cómo lo podríamos interpretar mejor. Bueno, es que uno ya cuando uno ya agarra técnicas de integración, ¿verdad? Las técnicas para integrar, mejor dicho. Pero vamos a hacerlo mejor como sería un cuarto. Voy a hacerlo mejor así. Después van a ver la otra manera diferente. Entonces, de X, ¿verdad? Más 2 veces la integral del coseno de X. Bueno, aquí me faltó el 2 aquí, ¿verdad? El 2. Y aquí tendría que ser 2. Sí, el 2 sale, este 2, ¿verdad? Pero el otro ahí queda, ¿no? 2 más la integral de ¿qué? De coseno al cuadrado entonces estas se puede decir que son inmediatas, digamos, son más rápidas. Bueno, esta es la respuesta X, ¿verdad? La integral de la primera es X. La integral de esta debería que ser U igual a 2X o W igual a 2X y ya sale rapidito, ¿no? El problema es con que hay que usar esta identidad. Estas dos son casi, bueno, esta es inmediata, esta es un poquito inmediata, pero esta hay que quitar este cuadrado. Estamos ante el mismo caso, o sea, se recurre al mismo caso otra vez. Por eso que la identidad que vamos a utilizar ahí es esta, para resolver esta tercera integral. No sé si está claro. Entonces, esto lo voy a seguir copiando. No lo voy a integrar todavía. Pero en lugar de esto, voy a poner uno más coseno de ¿cuánto? De 4x sobre 2. Ahí donde en esa tercera parte es lo que en la tercera integral es que ocupé de nuevo la misma fórmula. Aquí también puedo separar, ¿verdad? Aquí ya puedo separar tranquilamente. Ya. Un cuarto aquí es que tengo que separar. Bueno, el 1/2 puede salir, ¿verdad? Este 2 sale como 1/2. ¿Qué más podemos hacer ahí? Y aquí nos quedaría sería 1 más coseno de 4x. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ahora lo podemos separar ya, ¿verdad? Ahora podemos separarlos. Vea. O sea, la integral de 1 y la integral de coseno de 4x, ¿verdad? Ya hoy sí ya podemos separarlos. Entonces el 1/2 queda igual, ¿no? 1/2
sería la integral de x más la integral del coseno de 4x. Van siguiéndola, pero ojo que el 1 medio pues afecta a los dos estos, ¿no? Por eso que le puse aquí paréntesis también. Y observen que podemos ¿qué más podemos hacer ahí? ¿Una ayuda? Bueno, distribuyamos ahí, ¿verdad? Voy a copiar este mejor. ¿Sí? Entonces, separándolo, eso sería ¿cómo sería separarlo? X está, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer ahí antes de integrar, por ejemplo? Bueno, hay formas diferentes de resolver, ¿no? Observen este integral de diferencial de x, aquí tenemos 1 medio el diferencial de x, prácticamente es lo mismo, ¿no? Se pueden sumar estas dos integrales, o integrar acá y después sumar también. Eso es lo que yo pretendía hacer para sustituirlo acá. Antes de integrar, sustituirlo mejor por esta identidad y ahí separar y poder sumar lo que yo pueda sumar antes de integrar. Pero no hay problema, se puede hacer así también, ¿no? Como repito, aquí es pasos diferentes que se pueden hacer. Por ejemplo, ¿cómo resolvemos esta? ¿Cómo resolvemos esa integral? No es una de las básicas, ¿verdad? Porque las básicas tenemos la integral del coseno, la integral del seno, entonces esa hay que hacer algo, ¿no? Para integrar igual acá, ¿no? Si yo quiero integrar el coseno de 2x, pues hay que, no es una básica tampoco. La básica es la integral del coseno de x. Entonces hay que hacer cambios de variable, ¿no? Por ejemplo, le vamos a llamar u al 2x. Vamos a llamarle w a la otra variable a 4x. Entonces, si hacemos eso, el diferencial de u es igual a 2 de x. Y acá el diferencial de w es igual a 4 de x. ¿De acuerdo? Pero aquí tenemos el diferencial de x. Perdón, acá. Diferencial de x. Lo vamos a tener que cambiar porque aquí voy a estar usando u igual a 2x en esto. Entonces quiere decir que el de x va a ser igual a du sobre 2. Du entre 2, ese es igual al diferencial de x. Y acá, en este otro caso, el diferencial de x para la otra integral, ¿no? El diferencial de w entre 4
Eso es el diferencial de X. Para hacer la sustitución acá, ¿no? W en lugar de X. W igual a 4X, perdón. Y esos ya integrales ya son inmediatos, ya haciendo esos cambios de variables. Después hay que regresar a la variable original y ahí hay que operarlas. Por ejemplo, esta integral va a ser X y aquí un medio de X. La integral del diferencial de X es X, quedaría X sobre 2. Y la integral de X, del diferencial de X, eso es X. Entonces X con un medio de X da 3 medios de X. Eso se pueden sumar. La respuesta ahí da 3 medios de X, para la integral de este con este. Y aquí pues hay que ver cuánto da, ¿no? Después multiplicarlo por un cuarto. No sé si hay alguna pregunta. Ahí no terminan ustedes, por favor. Entonces, esto que está acá, este u igual a 2x, de u igual a 2 de x, de u sobre 2 de x, es para resolver la integral del coseno de 2x. Y el w igual a 4x es para resolver esta otra integral, ¿no? Porque esta y estas son inmediatas, ¿no? O sea, la primera y la tercera son inmediatas. Bueno, lo continúan ahí, pues. Tenemos esta otra última de esta parte, que es la integral, el ejercicio número, ¿cuál era? Número 15. Ya se me perdió aquí. No lo hallo, el número 15 aquí. El 9. El 11, 12, 14, la 15 no está. Pero el ejercicio 15 es, lo voy a anotar por acá. El ejercicio 15 es resolver la integral del seno de 2 veces el ángulo por el coseno de 4 veces el ángulo teta diferencial de teta. Bien, es de notar. ¿Qué pasaría si este 4 fuera 2? No habría ningún problema, ¿no? Los ángulos son iguales. Entonces podemos hacer u igual a uno de ellos, por ejemplo, u igual al coseno o igual al seno, cualquiera de las dos soluciones pues válida, ¿no? U igual al seno. El diferencial de u sería coseno de 2 veces teta, 2 veces el coseno de 2 teta, de 2 veces, y eso es por el diferencial de teta, y nos daría la otra, el diferencial de u que tenemos a la par, sería con cambio de variable simple. El problema es que los ángulos son diferentes, entonces ahí no se puede hacer de esa manera. Lo que hay que hacer es utilizar
unas identidades que tenemos ahí de eso, de ¿cómo se llama? Para resolverlo se ocupa esta identidad. Seno por el coseno, cuando los ángulos son diferentes. Esto, ¿no? Seno de 5x integral de seno de 5x por coseno de 3x. Los ángulos son diferentes, el producto seno y coseno, pero con ángulos diferentes. Entonces hay que aplicar la identidad trigonométrica que está acá, ¿no? Seno coseno es esta identidad, ¿no? Que se vuelve la suma, semisuma de seno de A más B más seno de A menos B. Vamos a ver. Eso es lo que queremos resolver, ¿no? Entonces tenemos que aplicar esa identidad. Seno por coseno. A, B. ¿Quién sería A para nuestro caso? Para aplicar esa fórmula. Sería que A es igual a 2 veces el ángulo, ¿no? Se tomaría A 2 veces el ángulo y B a 4 veces el ángulo. Entonces, ¿a qué se dando esa identidad? Sea es igual a ¿alguien me puede ayudar? Sería el cociente, ¿no? Entre 2. Abajo siempre va el 2. Entonces sería el seno de ¿cuánto? De A más B, es decir, 2 teta más 4 teta. Entonces aquí ponemos 2 teta más 4 teta más el seno de la diferencia de los dos ángulos, es decir, del seno de A. ¿Quién es A? 2 teta menos el ángulo B. El ángulo B es 4 teta. Y ya está. Ahora que tenemos que hacer las operaciones ahí indicadas. ¿A qué sería igual eso? Fíjense que este 2 puede salir, ¿verdad? Sería como un medio. De la integral entonces nos quedaría aquí vamos, los dos ángulos serían 6 teta. Es el ángulo más menos menos 2 veces. Ahí viene un poquito.
Se puede utilizar el hecho de que la función seno es una función impar, que seno de menos el ángulo, ese menos puede salir. Y entonces sale y le ponemos esto. Por ser una función impar, la función seno. Si fuera la función coseno es par. No sé si recuerdan de las funciones pares e impares que vimos en la mate 1. Por ejemplo, el coseno de menos el ángulo, como la función coseno es par, la función coseno es par, entonces eso, el signo menos sale sobrando. Pero la función seno es impar, es decir, que el seno de menos el ángulo es igual a menos, es decir, seno del ángulo. Entonces, esas son propiedades de las funciones pares e impares. Entonces, como aquí tenemos seno del menos 2 veces el ángulo, pues como una función impar sale el signo menos de llamándole teta, por ejemplo, y en el otro caso es igual a 2 veces el ángulo y se resuelve tranquilamente. No sé si hay alguna pregunta. El negro siempre está afectado a todo. Una es, hay que sacarlo, pero afecta a todo lo que está dentro. ¿Preguntas? No me queden calladitos. Todo claro. Bueno, entonces lo continúan también, si no, no abordamos los demás ejercicios. Entonces lo terminan, por favor. Si tienen alguna dificultad, me escriben. Hoy vamos con las potencias de la de secante, tangente. Que es la misma van en parejita, ¿no? Entonces los mismos casos. Por ejemplo, este tangente a la cuarta de x, pues se soluciona de una manera, ¿no? Cuando es par. El espacio de la se soluciona de una forma, pero igual de esa misma manera, solo con la identidad adecuada, ¿cómo se llama? Se integra la sexta, y está solita la tangente, solita miren, para resolver la cuarta, donde m es un número un factor que se transforma en este igual a x. Parejas cuando positivo el y no importa cómo sea el exponente de la tangente,
secante, después separa un factor sacanteado y luego se forman el resto factores de tangente de X. ¿Por qué se hace eso? La tangente se consigue la diferencial. Entonces, y dos, cuatro. Entonces, el primero es frente al cubo. Es decir, primero veamos cuál caso. Dice, mire, el caso el de la tangente, no el exponente de la tangente. Mire, m es el exponente de la tangente. Entonces, si ese es impar, ahí nos dice que no, es decir, si m es un entero positivo impar, no importa cómo sea el exponente de la secante, lo importante es que el exponente de la tangente sea impar. Entonces dice el, no, pero el cotangente, ¿cuál es el tema? Porque ya me equivoqué yo, ya me... ¿Cómo resolvemos eso? El cubo, ¿verdad? Lo que sobre el cotangente al cubo, el secante a la sexta, secante a la cuarta. Son los tres que hay que resolver. Entonces, secante a la cotangente al cubo, el trabajo igual que aquí está listo el entonces
cuadrado de X por tangente de X. Se descompone, ¿eh? Pero como no aparece la secante, entonces se le puede multiplicar y dividir para no alterar la expresión. Esa es una forma. Como repito, pueden haber otras maneras, ¿no? Pero si hasta hacen esto, pues sería prácticamente inmediato. Entonces, ¿cómo lo vamos a separar? Cotangente, ¿verdad? ¿Me están oyendo? De phi es la cosa. De phi. ¿Dónde está phi aquí? Corriente, cuadrado. Perdón, cotangente son diferencial de phi. Entonces, ¿qué más hacemos? Como no tenemos la secante, la cosecante es la pareja con la cotangente, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar por la cosecante de phi bueno, sería aquí nomás, pero y dividirlo, ¿no? Entre lo mismo para no alterar la expresión, cosecante de phi. Y ahí no hemos alterado en nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? En la cotangente cuadrado ocupar una identidad. Ocupar una identidad. Poner en términos de la cosecante. ¿Cuál es la identidad de la cosecante? ¿A qué es igual la cosecante cuadrado? ¿Verdad? Entonces, esto tenemos que cambiarlo por identidad. Ay. ¿Cuál identidad sería ahí? Con la cosecante. ¿Alguien tiene a la mano las identidades por ahí? ¿Cuál es la identidad de la cotangente en términos de la cosecante? Si no, habría que deducirla. ¿Cuál es? ¿Alguien me ayuda? Hola. Si no, deduzcámosla, pues. Seno cuadrado de X, le voy a poner un ángulo cualquiera, ¿no? Seno cuadrado de X más coseno al cuadrado
de x, eso es igual a 1. Pero entonces, si yo divido eso para obtener la cotangente, es coseno sobre seno. Coseno sobre seno. Entonces divido esta expresión, cada uno de los términos, la divido entre coseno cuadrado. Entre seno cuadrado, perdón. ¿Para qué obtener la cotangente cuadrada? Entonces lo divido entre el seno cuadrado. Pero también hago lo mismo, ¿no? Entre el seno cuadrado. Y el 1 también lo divido entre lo mismo, ¿no? Entonces lo divido todo entre lo mismo para no alterar, ¿no? Y haciendo eso, esto me queda 1, ¿verdad? Esto es 1. Es decir, seno cuadrado entre seno cuadrado es 1, más cotangente, porque coseno sobre seno es cotangente, ¿no? El 1 es cotangente, ¿no? Espejo y me queda la tangente cuadrado, es cosecante al cuadrado. El ángulo phi sería en este caso, ¿no? Menos 1, ¿verdad? Porque pasando al otro lado el 1, ¿no? Y eso sería, aquí me faltó algo, que lo borré quizás. Aquí borré 1, ¿verdad? Era la cotangente. Cotangente de pi. En la descomposición no sé qué pasó, porque la borré. Cotangente cuadrado o no la había puesto. Bueno, aquí sería cotangente minúscula cotangente de phi cosecante de phi diferencial de phi. ¿Sí? Me faltó una cosecante, ¿no? Pero lo puedo poner aquí debajo, no hay problema, ¿no? Es para que vean. Cosecante
Esto ya no es carbono. Esto ya no es diferencial. Entonces aquí vamos a llamar U. Vamos a llamarle U a la cosecante. Y ahora viene a acabar el método, que le vamos a llamar U o W o la letra que quieran, a la cosecante de phi. Cosecante de phi. ¿Dónde está? Siempre me pierdo. Cosecante de phi. ¿Cuál es el diferencial de la cosecante? La derivada de la cosecante es ¿cuál? Sería menos cosecante de ¿qué? De phi, ¿verdad? Por cotangente de phi. Por el diferencial de phi. Observen, ¿qué es esto que está en rojo? Nada más que con el signo menos. Y está al revés, cotangente, cosecante, cosecante, tangente, pero un producto no hay problema, ¿no? Aquí tenemos cotangente, cosecante. Aquí tenemos cosecante, cotangente, es lo mismo, el signo menos. Entonces aquí va a quedar, ¿cómo quedaría ya con el nuevo cambio de variable? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo quedaría con el cambio de variable? La integral ¿de qué? U cuadrado. Ajá. Sería Bueno. U al cuadrado Menos 1 sobre U. Menos 1 sobre U, ¿verdad? Por De U. A. Pero menos de U. Sería menos Sí, de ya U, lo ¿verdad? saca de la integral, ¿verdad? Entonces mejor lo podemos sacar acá, menos, y quedaría solo el de U. Y ahora, ¿qué haríamos en este caso? Antes de separarlo, porque no podemos separarlo porque es este U cociente aquí, ¿no? Entonces tenemos que elaborar la integral, ¿cómo se llama? U cuadrado entre U sería U, ¿verdad? Menos uno entre U, ¿verdad? O U a la menos 1, ¿verdad? No sé si está claro. Ya eso ya se puede separar. Teniendo cuidado con el signo menos de allá afuera, ya sería fácil de integrarlo. Entonces la clave está en esto, ¿no? Como no tiene cosecante para el diferencial, para decir cosecante por cotangente, pues se lo agrego. Pero para no alterar la expresión, tengo que multiplicarlo y dividirlo a la vez por la misma expresión, para que ya me quede cotangente por cosecante o cosecante por cotangente. El orden de los factores no altera el producto, ¿no? ¿De acuerdo? Y ese va a ser el diferencial, pero con el signo menos. No sé si me he logrado explicar.
A ver, el otro, ¿cuál es? Porque rápidamente sería el número 2, secante a la cuarta. Se me pierde acá. Ahí estaba, que eso no. Nada que cambiarle. Ya está ahí en el folleto, miren, secante a la cuarta, nada que con la variable X. Miren el proceso. Se separa uno, secante al cuadrado, ¿no? Y ese ya viene, va a ser el S que se separa, un secante al cuadrado. Como es para el exponente de la secante, está solito, yo le puedo quitar ese cuadrado. En el otro puede quedar a la cuarta, a la sexta, ¿verdad? A la octava. Pero siempre hay que separar un secante cuadrado. Y después poner lo demás en términos de la tangente. ¿Para qué? Porque la de la tangente es secante cuadrado, por eso está aquí en el folleto, está en azul. Esa secante cuadrado que se separa, ese ya no se va a tocar. No, que lo que se hace es el resto que quedó, se transforma en términos de la tangente. Y aquí está la identidad, ¿no? Que la secante cuadrado es 1 más tangente cuadrado, o tangente cuadrado más 1, no hay problema. Este secante cuadrado, que está en negrito, o hubiera sido a la cuarta, a la sexta, a la octava, siempre había que poner 1 más tangente al cuadrado elevado a la exponente que está. No sé si van siguiéndome ahí en la guitarra. Yo me había fijado que ahí estaba resuelto. Entonces, 1 más tangente cuadrado es la identidad de la secante cuadrado. Entonces ya ahora se le llama U a la tangente. Y como le va a tangente, es secante cuadrado, ya es lo que está en azul acá, ¿no? ¿Lo están viendo? Sí. De acuerdo. Entonces ya estuvo. Sería U más U cuadrado por diferencial de U. Lo separamos. Aquí no va a estar la separación, no tiene un solo. La integral de 1 es U. La integral de U cuadrado es U al cubo sobre 3. Ya después el cambio de variable y se solucionó el problema. Entonces ahí va a quedar solo el último, el ejercicio número, ¿qué era? Número 4, pero creo que es de la misma forma de este, ¿sí? Porque es tangente el número 4 es tangente a la sexta de W por secante a la cuarta de W. Entonces lo que tiene que hacer es ese secante a la cuarta, separarlo en secante a la cuarta, perdón, secante al cuadrado por secante al cuadrado. Y ese que queda, uno de los secantes de la cuarta, ponerlo entero de la tangente. Y hay que llamarle U a la tangente y nos queda el diferencial de la secante cuadrado. Es de la misma manera de este, nada más que iba acompañado con tangente a la sexta. Es de la misma manera. Bueno, nos quedamos ahí, porque ahorita viene la otra discusión. Para no guardar, para no alterar mi folleto. Gracias, licenciado.